Desde el momento en que naces en este mundo, recibes un contrato silencioso que nunca aceptaste. Un contrato que estipula que serás probado, exprimido, traicionado, admirado, usado y descartado, según lo útil o vulnerable que parezcas. Y la mayoría de la gente nunca lee la letra pequeña, porque está demasiado ocupada intentando caer bien. Desde el principio, el mundo te estudia como un depredador, estudia movimientos desconocidos, no con odio, sino con curiosidad mezclada con oportunidad. Y cuanto más débil pareces, más permiso le das para presionar. Esta es la verdad que la mayoría de la gente pasa toda su vida huyendo. El mundo no te rompe por ser cruel. Te rompe porque eres cálido en un sistema frío, porque esperas justicia donde hay estrategia, porque aportas empatía a entornos construidos sobre te enseñan que la amabilidad es fuerza, que la apertura crea conexión, que mostrar tu corazón invita a la protección. Pero la realidad opera con un algoritmo más oscuro, donde la exposición equivale al acceso y el acceso invita al control. Mucho antes de que la psicología moderna lo nombrara, Nicolás Maquiavelo comprendía algo inquietante sobre la naturaleza humana. La gente respeta lo que se le resiste, no lo que le hiere. Cuando reaccionas emocionalmente, cuando te explicas, cuando buscas aprobación, indicas que puedes ser conmovido. Y todo lo que se puede conmover puede ser manipulado. El mundo percibe la vacilación como los tiburones perciben la sangre. No conscientemente, sino instintivamente. Y una vez que aprende donde eres débil, presionará allí una y otra vez. A veces con palabras, a veces con silencio, a veces con afecto que se desvanece en el momento en que obedeces. Podrías llamarlo mala suerte, traición o injusticia, pero debajo de cada herida repetida se encuentra el mismo patrón. Permaneciste cálido en una tormenta helada, y la tormenta hizo lo que hacen las tormentas. La frialdad, entonces, no es crueldad, es aislamiento. Ser frío como una piedra no significa perder tu humanidad. Significa protegerla negándote a convertirla en propiedad pública. La piedra no busca aprobación, no se inmuta ante la presión, no explica por qué se mantiene donde está, y por eso no se conmueve fácilmente. La mayoría de las personas se desmoronan no por debilidad, sino por transparencia. Y la transparencia en un mundo competitivo es una invitación abierta. Cada vez que reaccionas de forma exagerada, enseñas a otros a controlarte. Cada vez que revelas tus miedos, les das un mapa. Cada vez que buscas validación, cedes autoridad. Por eso el mundo se siente más pesado para quienes se preocupan profundamente, e insoportablemente cruel para quienes lo sienten todo abiertamente. La calidez emocional, cuando no se protege, se convierte en una desventaja, y el mundo no recompensa las desventajas, las explota. Enfriarse no se trata de reprimir la emoción, sino de dominarla, reprimirla, hasta que alimente la conciencia, en lugar de las reacciones. Cuando dejas de reaccionar, la gente pierde el control. Cuando dejas de explicar, la confusión reemplaza su certeza. Cuando dejas de buscar, el poder regresa silenciosamente a ti. La advertencia es simple pero brutal. Permanece expuesto y serás destrozado repetidamente, o endurece tu inteligencia y resistirás lo suficiente para elegir cuándo y dónde ser humano. Este es el primer umbral. El momento en que te das cuenta de que el mundo no te pide tu debilidad. Está probando si puedes sobrevivir sin que sea visible. Una vez que aceptas que la calidez atrae presión, empiezas a notar una segunda verdad, aún más inquietante. El mundo no solo te pone a prueba cuando fracasas, sino que te pone a prueba aún más cuando triunfas. Porque el éxito cambia tu visibilidad y la visibilidad invita al desafío. Quienes antes te ignoraban, empiezan a observarte con más atención. No para celebrarte, sino para evaluarte, para ver dónde puedes ser sacudido,
para identificar si tu fortaleza es estructural o emocional. Aquí es donde la mayoría de la gente se derrumba, no ante la pérdida, sino ante la tensión, porque la tensión conlleva expectativas, envidia, competencia silenciosa y el sutil deseo de verte caer. El error es creer que quienes te rodean quieren que tu ascenso sea permanente. En realidad, muchos se sienten cómodos solo con una admiración temporal, siempre y cuando no te eleve más allá de su alcance. Cuando respondes emocionalmente a este cambio, cuando buscas consuelo o intentas aclarar tus intenciones, revelas involuntariamente inseguridad, y la inseguridad se interpreta no como honestidad, sino como una apertura. En esta etapa, la frialdad se vuelve menos una cuestión de defensa y más de posicionamiento, de negarse a representar la propia vida interior ante un público que inconscientemente busca el desequilibrio. El mundo respeta la compostura porque sugiere autosuficiencia, y la autosuficiencia amenaza los sistemas basados en la dependencia. El silencio, en este sentido, se convierte en un lenguaje más poderoso que la explicación, porque niega a los demás la retroalimentación que necesitan para ajustar su influencia sobre uno. Las personas no pueden manipular fácilmente lo que no pueden leer, ni predecir lo que no se anuncia por sí mismo. Por eso, la moderación resulta antinatural al principio. Se lucha contra el instinto de demostrar lo propio y malentendidos, de recuperar el control mediante las palabras. Sin embargo, el verdadero control comienza en el momento en que se deja de intentar ser comprendido. La persona fría no está vacía, está contenida, y la contención crea gravedad. Otros comienzan a acercarse con cautela, midiendo sus pasos, inseguros de qué acciones serán recompensadas y cuáles ignoradas, y la incertidumbre altera el equilibrio de poder sin confrontación. Aquí es donde el mundo recalibra sutilmente su comportamiento a tu alrededor, no porque de repente se vuelva más amable, sino porque la imprevisibilidad exige atención. La transparencia emocional les dice a las personas exactamente cómo tratarte. La disciplina emocional las obliga a adivinar. Muchos temen volverse fríos porque lo asocian con la soledad. Pero la soledad no proviene de la restricción, sino de la sobreexposición, de darse cuenta demasiado tarde de que quienes lo sabían todo sobre ti te respetaban menos por ello. Cuando les das a las personas acceso irrestricto a tu mundo interior, dejan de valorar la entrada. Y cuando la entrada pierde valor, los límites se disuelven. La frialdad restablece esos límites sin anuncios ni ultimátums. Simplemente cierra puertas silenciosamente y permite que el comportamiento revele quién. Los notan con el tiempo. Comienzas a sentir una extraña calma, no porque el mundo se haya suavizado, sino porque su ruido ya no dicta tu estado. Respondes cuando es necesario, no por reflejo. Hablas cuando tiene un propósito, no por emoción, y esta interacción selectiva hace que tu presencia sea más pesada, tu ausencia más ruidosa. El mundo aún puede intentar provocar reacciones, comprobar si la antigua calidez puede evocarse bajo presión, pero cuando nada ocurre, cuando la piedra permanece como piedra, los intentos pierden fuerza. Esta es la advertencia refinada. El mundo destroza a quienes le dan influencia, y la influencia siempre es emocional antes que material. Para sobrevivir, no necesitas volverte despiadado. Necesitas volverte ilegible, reservando la profundidad para espacios que se han ganado el acceso en lugar de exigirlo. En algún momento, la frialdad que cultivas deja de sentirse como una actuación y se convierte en una arquitectura interna, una forma en que tu mente se organiza en respuesta a la realidad en lugar del idealismo. Aquí es donde ocurre la verdadera transformación. No cuando los demás notan tu compostura,
sino cuando dejas de negociar con tus propios impulsos. La mayoría de las personas se rigen por un constante comentario interno que exige expresión, justificación y liberación. Sin embargo, este ruido interno es precisamente lo que las mantiene predecibles. Cuando cada emoción busca una salida, el mundo aprende tu ritmo y sincroniza su presión en consecuencia. La frialdad interrumpe este ciclo al ralentizar el tiempo de respuesta, y en esa pausa nace el poder. La pausa no es vacío, es observación, y la observación convierte el dolor en información en lugar de daño. Empiezas a ver patrones donde antes veías ataques personales, estrategias donde antes veías caos, e intenciones donde antes sentías confusión. Este cambio es inquietante porque desmantela ilusiones reconfortantes, en particular la creencia de que los demás actúan por justicia o por valores compartidos. En cambio, reconoces que la mayoría de los comportamientos están impulsados por el interés propio. El miedo y la silenciosa necesidad de sentirse superior o seguro, y una vez que ves esto con claridad, las reacciones emocionales se sienten menos justificadas. La frialdad entonces es eficiencia de la psique, una negativa a gastar energía en lo que no altera los resultados. El mundo se esfuerza más por quebrantarte cuando se da cuenta de que ya no le estás alimentando reacciones, porque las reacciones son la forma en que confirma la influencia. La provocación se intensifica. El silencio se malinterpreta como debilidad y la distancia se pone a prueba a través de la culpa, la crítica o el afecto repentino, todo diseñado para devolverte a la visibilidad emocional. Esta es la fase más peligrosa, porque resurge la tentación de demostrar fuerza o inocencia, pero la verdadera fuerza aquí reside en la falta de compromiso. Cuando no respondes, las narrativas se desmoronan por sí solas, porque las narrativas requieren participación para sobrevivir. El tiempo. Las personas ajustan su comportamiento para alinearse con tus límites o se alejan en busca de objetivos más fáciles, y ambos resultados te benefician. La persona fría no busca la lealtad, observa la coherencia, no exige respeto. Permiten que la falta de respeto se revele y responden retirando el acceso. Este desapego a menudo se malinterpreta como arrogancia, pero la arrogancia busca validación, mientras que la frialdad no tiene esa avidez. Es autocontenida, indiferente al aplauso o la condena, porque su punto de referencia se ha trasladado hacia adentro. Este cambio interno crea una forma inesperada de libertad a May. La libertad de ser constantemente interpretado, evaluado y negociado emocionalmente. Ya no necesitas ser querido para sentirte seguro, porque la seguridad ya no proviene de la afirmación externa en el mundo. Pierde su control cuando dejas de pedirle permiso para existir como eres. Aquí es donde muchos retroceden, asustados por la quietud que reemplaza al caos, confundiendo la calma con el vacío. Pero la calma es simplemente la ausencia de conflicto innecesario. En este estado, tus acciones se vuelven deliberadas en lugar de reactivas, y la deliberación tiene peso. Cuando hablas, se nota. Cuando te mueves, tiene consecuencias. Cuando te quedas quieto, inquietas a quienes están acostumbrados a controlar el impulso. La advertencia se profundiza. Aquí el mundo no te destroza de golpe, te erosiona mediante la constante carga emocional. Y la frialdad es la forma en que cortas la línea de suministro. No te estás volviendo menos humano, te estás volviendo menos accesible a las fuerzas que se benefician de tu exposición. La piedra no anuncia su fuerza, simplemente permanece inmóvil el tiempo suficiente para que las tormentas se agoten. Llega una etapa en la que el mundo cambia su estrategia hacia ti, no porque se haya vuelto más sabio, sino porque tu frialdad ha eliminado las puertas de entrada habituales. Cuando se niega el acceso emocional,
El mundo pasa de la presión a la persuasión, de la fuerza abierta a la invitación sutil, intentando atraerte de nuevo hacia la calidez, con promesas de pertenencia, reconocimiento o superioridad moral. Es donde muchos que creían haberse endurecido fracasan, porque la tentación ya no es dolor sino consuelo. Se te ofrece comprensión, inclusión y la ilusión de seguridad, pero bajo estos gestos se esconde el mismo ansia de influencia, disfrazada con mayor elegancia. La frialdad debe evolucionar ahora de la defensa al discernimiento porque no toda aproximación suave es inofensiva, ni toda sonrisa es neutral. El peligro es creer que, al dejar de ser reactivo, eres inmune. Pero la inmunidad no es ausencia de vulnerabilidad, sino conciencia de ella. El mundo aprende que no puede quebrantarte mediante el ataque, así que prueba si puede disolverte mediante la tranquilidad, si puede hacerte olvidar por qué te convertiste en piedra en primer lugar. Por eso la calidez selectiva se vuelve crucial. La apertura indiscriminada reconstruye las mismas estructuras que una vez te atraparon. Aprendes a observar patrones a lo largo del tiempo, en lugar de gestos puntuales. Consistencia en lugar de intensidad. Moderación en lugar de entusiasmo. Quienes respetan tus límites, sin necesidad de explicaciones, revelan alineación. Quienes presionan con suavidad, pero con persistencia, revelan intención. La frialdad agudiza la percepción, porque elimina la niebla emocional. Permission .fe. ¿Quién se beneficia de tu suavidad y quién permanece firme a pesar de ello? En esta claridad las relaciones se debilitan, pero también se profundizan, volviéndose menos frecuentes, pero más estables, construidas sobre el autocontrol mutuo, en lugar de la dependencia emocional. El mundo, sin embargo, se resiste a este equilibrio, porque los sistemas prosperan con reacciones predecibles, no con un equilibrio independiente. Puedes notar intentos de provocar culpa, acusaciones de ser distante, frío o cambiado, como si tu evolución fuera una ofensa personal. Esta es una prueba final al si estás dispuesto a cambiar la estabilidad interior por la aprobación externa. Si aquí, el ciclo se reinicia. Si mantienes la compostura, la narrativa se derrumba, porque la culpa pierde poder cuando ya no encuentra una conciencia receptiva. La frialdad no significa rechazar la conexión, sino rechazar la manipulación disfrazada de conexión. Es la diferencia entre elegir cuándo abrirse y sentirse presionado a hacerlo. A medida que esto se vuelve natural, dejas de necesitar anunciar límites. Tu comportamiento los impone automáticamente. El mundo comienza a interactuar contigo de manera diferente, con más cautela, con menos derecho, porque el derecho se alimenta de la disponibilidad. Te vuelves menos predecible, no errático, sino mesurado. Y la mesura inquieta a quienes están acostumbrados al exceso emocional. En este estado, ya no temes ser malinterpretado, porque la incomprensión ya no amenaza tu identidad. Te comprendes a ti mismo y esa claridad interna reemplaza la necesidad de validación externa. La advertencia implícita en esta fase es sutil. El mundo no te destrozará ruidosamente una vez que estés frío. Intentará erosionarte silenciosamente a través de la comodidad, la nostalgia y la sugerencia de que te has vuelto demasiado duro. Sin embargo, la piedra no es dura porque odie la blandura. Es dura porque comprende la gravedad. Todavía sentir aún te importa, aún empatizas, pero lo haces tras una estructura que protege la profundidad de la exposición. Este equilibrio es excepcional, por eso se respeta incluso cuando no gusta. El mundo se adapta a quienes no puede conmover fácilmente, y la adaptación es una forma de reconocimiento. Aunque nunca diga tu nombre en la etapa final, te das cuenta de que la frialdad nunca tuvo que ver con el mundo en absoluto,
sino con poner fin a la guerra interna que hacía que el mundo se sintiera tan poderoso sobre ti. El mayor daño nunca lo infligen los demás directamente. Se inflige cuando sus acciones resuenan en tu interior mucho después de que el momento haya pasado, repitiéndose, justificándote, hiriéndote y agotándote en silencio. La frialdad acaba con este eco, sella la brecha por donde una vez entró el caos externo y habitó sin pagar alquiler en tu mente. Cuando ya no cargas con los acontecimientos más allá de su vencimiento, el mundo pierde la capacidad de seguirte a casa. Este es el verdadero significado de volverse piedra, a no que nada te toque, sino que nada se queda, a menos que lo permitas. En este nivel, dejas de preguntarte por qué la gente actúa como lo hace, porque comprender ya no sirve para sobrevivir. Aceptas la realidad sin filtros románticos, sin regateos morales, sin la esperanza de que otros se comporten de forma diferente. Si tienes la paciencia suficiente, la aceptación no es rendición. Es claridad sin resistencia. Empiezas a transitar la vida con una autoridad silenciosa, no anunciada, no explicada, sino sentida. Tus reacciones son poco frecuentes, tus palabras son deliberadas, y tu presencia ya no busca ser interpretada. El mundo percibe este cambio de inmediato, porque está acostumbrado a la fricción, al ruido emocional, a las señales que puede explotar, y tu quietud altera su ritmo. Algunos te llamarán distante, otros intimidante, otros cambiado, pero ninguna de esas etiquetas importa ya, porque las etiquetas son herramientas de control, y el control requiere participación. Has salido de ese intercambio. La frialdad te ha devuelto tiempo, energía y espacio mental. Recursos que la mayoría de las personas, sin saberlo, donan al drama, la validación y el conflicto innecesario. Con este espacio, finalmente puedes elegir dónde invertir tu vida, no por miedo a la pérdida, sino por desalineación. El mundo aún contiene belleza, conexión y significado, pero ahora los abordas por elección en lugar de por hambre. Ya no necesitas intensidad para sentirte vivo, porque la paz ha reemplazado al caos como tu punto de partida. Esto es lo que la advertencia señalaba desde el principio. El mundo no destruye a todos, solo a quienes permanecen emocionalmente accesibles a fuerzas que no se preocupan por su bienestar. Cuando eres cálido sin estructura, te consumes. Cuando eres frío con conciencia, resistes. Sin embargo, la resistencia no es el objetivo final. La autonomía sí lo es. Ya no te moldean las reacciones, las expectativas, ni las presiones invisibles, sino la decisión interna. Las tormentas siguen llegando, pero pasan más rápido, porque no hay nada a lo que puedan aferrarse. Ya no luchas contra el mundo, ni te escondes de él. Simplemente ya no le das acceso a tu vida interior. Por eso la piedra dura siglos, mientras que el fuego se apaga rápidamente. El fuego es espectacular pero dependiente. La piedra es silenciosa, pero soberana. La verdad última no es que la frialdad te proteja del dolor, sino que impide que el dolor te defina. Sientes, pero no te domina el sentimiento. Observas, pero no te consume la observación. El mundo ya no puede destrozarte, porque destrozar requiere fragmentación, y ya no estás dividido contra ti mismo. Lo que queda es una calma que no pide ser notada, una fuerza que no se anuncia, y una presencia que no se conmueve fácilmente.